Amigos y hermanos, buenos días. Buenos días, Berea. Buenos días, amigos y hermanos también de Berea. Los que están en cualquier lugar donde estemos llegando, gracias una vez más por permitirnos entrar a sus hogares por este medio. Nuestro propósito, nuestra intención es edificar la vida de cada uno, compartir la palabra y que alabemos a nuestro Dios juntos. Entonces, gracias. Esta es ya creo que la sesión número 13. 13 semanas de esta manera. ¿Qué va a pasar más adelante? No lo sabemos, pero oremos y dependamos de Dios, que sea lo que Él quiera. Y el día de hoy pues tenemos un servicio. Yo recuerdo un fragmento de una poesía infantil de la Navidad. Y decía ese fragmento así: el programa que veréis no fue hecho a perfección. Esperamos gozaréis en presencia del Señor. Y hermanos, eso es lo que tratamos de hacer. Nos esforzamos, hacemos lo mejor que podemos y esperamos que todos disfruten. Entonces, pónganse cómodos, vamos a comenzar alabando a nuestro Dios. Y para eso tenemos aquí a nuestro hermano Hilario Cortés. Bien, hermanos, pues llegó el momento de cantar y vamos a cantar. Les invitamos a repasar este canto que ya en otra ocasión habíamos enseñado. Canten Hosana al Rey de Reyes. Vamos a seguir repasándolo, entonces cante con nosotros, canten Hosana. Canten Hosana en toda la tierra, canten Hosana en las alturas, canten Hosana con el corazón, canten Hosana en su presencia, porque eres digno, porque eres digno. Porque eres digno, oh Dios. Canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, porque eres digno. Porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Hosana al Rey de Reyes, canten Hosana al Príncipe de paz, canten Hosana al Hijo de Dios, canten Hosana todos al Cordero, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Bueno, este es nuestro tiempo de anuncios y pues no hay básicamente muchos. Solo recordarles que hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos el culto infantil
con nuestra hermana Suquibel. Apoyen a sus niños, están creciendo, participen con ellos. Tengo entendido que es un equipo de varias hermanas que están participando, enseñando, a cada quien le toca en diferente ocasión. Entonces, gracias a Dios por cada una de ustedes, hermanas, que toman parte en esta enseñanza para los niños, porque la idea siempre es edificar sus vidas. También pueden seguir, o es la recomendación, la sugerencia, que sigan entre semana el Berea Kids, el miércoles y el viernes a las 3 de la tarde. Siempre hay tareas y cosas que están haciendo y, como digo, pues todo es para edificación de estos pequeños. La otra cosa es que sigan orando por nuestro 7º encuentro misionero. Todavía no tenemos indicaciones específicas de parte del gobierno en cuanto a en qué momento abrir el templo y cuáles serían las restricciones, las regulaciones. Entonces sigan orando. Nosotros de cualquier manera nos estamos preparando, ya sea que tengamos el encuentro de manera presencial o virtualmente como ahora. Entonces el encuentro misionero será entre julio y agosto, del 28 de julio al 2 de agosto. Y una cosa más que quiero mencionar es hay un link que queremos poner en la pantalla, lo van a ver. Y claro, si entran al YouTube, ahí van a tener la posibilidad de ir directamente a una página que nuestro hermano Gabriel Gutiérrez está creando. Todavía se está construyendo, pero ya hay suficiente para ver allí. Entonces, ojalá que puedan ver. Más adelante ahí podemos tener el culto infantil, ahí podemos tener lo de Berea Kids, ahí podemos tener todo lo de los grupos pequeños, cualquier grupo pequeño, ahí podemos tener todo lo que hacemos en la iglesia. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y ahora quiero hablarles de otro misionero de nuestra iglesia. Somos una iglesia chica con un Dios grande. Una iglesia pequeña, pero con un gran Dios. Y hace 2 semanas me tocó presentarles primeramente a nuestros hermanos Teo y Esmeralda. Ellos viven en Guadalajara, Jalisco, y están sirviendo allí en el área. Están participando ahorita con una iglesia en Poncitlán, Jalisco, enseñando al pastor y a su iglesia. Les decía la ocasión cuando hablé de ellos, pues ellos han tomado participación en el entrenamiento de otros misioneros que hemos enviado también. Y la semana pasada les hablé de Ubaldo y Abby. Ubaldo y Abby están en Oaxaca. En este momento están viviendo en Pinotepa y ellos están teniendo una iglesia que han plantado en San Juan, Colorado, Oaxaca. Y les decía que todo el servicio allí pues es básicamente en mixteco. Y ahora quiero hablarles de Sergio y Chantal. Sergio y Chantal. Ellos llegaron a nuestra iglesia, fueron discipulados y han tenido varios discipuladores. En nuestra iglesia no es una sola persona la que discipula, son muchos discipuladores. A veces un creyente puede tener 2, 3 discipuladores, los que sean necesarios para crecer. Una de las recomendaciones que siempre hacemos es la necesidad de buscar un buen mentor. Pero no solamente un mentor, puedes tener 2 o 3 mentores, siempre y cuando que sean hombres o mujeres espirituales, que amen a Dios y que amen la palabra de Dios. Y así fue el caso de Sergio y de Chantal. Una de las primeras personas que estuvieron discipulando a Sergio y a Chantal
fueron Fernando y Elsa. De esos vamos a hablar más adelante. También son misioneros de nuestra iglesia. Y otros que tomaron parte en la edificación de Sergio y de Chantal fueron precisamente Teo y Esmeralda, que están en Guadalajara. Pues bien, Sergio y Chantal fueron enviados de nuestra iglesia el 29 de agosto del 2012. Los enviamos primeramente a Ocotlán, Jalisco. Y ellos estuvieron allí desde el 2012 hasta el 2013, un año precisamente. Y de ahí en el 2013, precisamente en agosto del 2013, los enviamos a Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero. Y ellos allí ahora están haciendo una obra tremenda. Dios está trabajando bastante por medio de Sergio y de Chantal, porque están yendo a diferentes puntos de la montaña para enseñar la palabra de Dios a los mepas, para enseñar la palabra de Dios a personas que hablan otras lenguas indígenas. Incluso ellos están participando con los hermanos de Filadelfia. Hay una iglesia coreana en Filadelfia que tiene iglesias y misiones en diferentes partes, incluso de México. Y entonces Sergio y Chantal ahora están trabajando en un lugar ahí cerca de Tlapa, discipulando a una iglesia de ellos. Y hay una petición especial, y la menciono así como especial porque no quiero dar detalles. Solamente se trata de que oren, por favor, por nuestra hermana Chantal. En este momento, ella necesita mucho de nuestras oraciones. Que Dios le dé fortaleza física, que Dios fortalezca su cuerpo. Entonces, esa es la petición. Y Sergio y Chantal también están discipulando a los hermanos de la Costa Chica, al hermano Julio y hermanos que se reúnen con él. Y a propósito, gracias hermanos de la Costa, gracias Julio, por las ofrendas que también han estado enviando. Y hablando de ofrendas, aquí termino ya lo que tenía que decir de Sergio y de Chantal. Gracias hermanos por el amor que tienen a Dios, por el amor que tienen a Berea. En estos días llegué allí al buzón, tenemos el buzón ahí en la puerta, y había un sobre con ofrenda, sin nombre y sin nada, simplemente ahí estaba el sobre. Y es de alguien de aquí de Berea, porque era un sobre de Berea. Entonces, gracias por su amor, por su participación. Vamos a continuar nuestro servicio con nuestro hermano Hilario Cortés. Vamos a alabar a Dios con él. Y continuamos con los cantos, hermanos. Vamos a cantar un canto basado en Filipenses 2, 10 y 11. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cantemos. Y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. En nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Y
Y ahora, pues juntos, ustedes y nosotros vamos a cantar Tu fidelidad. Tu fidelidad, Dios, es grande. Cristo, eres bello, hermoso sin igual, eres tu Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cristo, eres bello, hermoso sin igual, eres tu Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y siguiendo con la tónica de nuestros cantos basados en pasajes bíblicos y también basados en que queremos y debemos de darle la honra y gloria al Señor, vamos a cantar este canto que dice: alzado puertas vuestras cabezas, porque va a entrar el jefe de los ejércitos, el Rey de Reyes. Va a entrar, así es que cantemos alzad o puertas. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros
Hola amigos, hola hermanos de Berea. Esperamos que cada uno estén bien. Todavía no tenemos instrucciones en cuanto a cuándo podemos abrir el templo para que la gente pueda venir. Y por esa razón, pues continuamos por este medio digital, esperando que Dios bendiga la vida de cada uno, bendiga sus trabajos y pues que Dios los cuide, los libre del contagio del coronavirus. Hay que seguir observando las instrucciones que se nos dan. Es muy importante. Quédense en casa si no tienen que salir, cuando no tienen que salir. Y pues los que tienen que salir a trabajar, pues háganlo siempre tomando las precauciones debidas. Estamos con el compromiso de enseñar versículo por versículo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y la semana pasada llegamos hasta el versículo 24, pero déjenme leer desde el verso 20 para tener un poquito del contexto. Primera a los Corintios, capítulo 15, comenzando en el verso 20, dice de esta manera: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. En este pasaje estamos llegando al verso 24. Estamos hablando del orden de la resurrección. Los Corintios era una iglesia donde había una mezcla de judíos y gentiles. Los judíos no tenían problemas con el asunto de la resurrección. Había muchos detalles y cosas que no sabían y no entendían en cuanto a la resurrección, pero en lo general ellos creían en la resurrección. Sin embargo, era un caso diferente el de los gentiles. Para los gentiles, pues tenían otras ideas. Sin embargo, al aceptar a Jesucristo, ellos empezaron a creer en la resurrección, pero llegaron falsos maestros para decirles, por una parte, que no era verdad eso de la resurrección. Por otra parte, Pablo exhortó a otra iglesia diciendo que ellos estaban enseñando que la resurrección ya se efectuó. Entonces, había diferentes ideas. Y lo que Pablo está mostrando en este capítulo 15 es que la resurrección es un hecho. Entonces, empezamos aquí en el verso 24. Verso 24, y lo leo. Ahí va a aparecer en su pantalla. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Al llegar a este punto, tenemos que invertir un poco de tiempo nuevamente para meternos brevemente a la doctrina bíblica y aprender cuáles son las 7 resurrecciones que la Biblia menciona. Ahora en su pantalla ustedes pueden ver la letra C mayúscula que dice luego el fin. Esto implica que habrá una resurrección final. Y les estoy diciendo que necesitamos invertir un poco de tiempo para aprender cómo enseña la Biblia la doctrina de la resurrección. Y así como lo hicimos con las 7 fiestas, ahora tenemos que invertir un poquito de tiempo para aprender acerca de 7 resurrecciones en la Biblia. Pero vamos a ver
¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y esto también lo van a ver ahí en su pantalla, porque vamos a considerar un pasaje de 1 Corintios capítulo 4, los versos 7 al 11, los cuales obviamente estarán allí en su pantalla. 1 Corintios 4, del 7 al 11. Primera de Pedro. Me quedé en el modo Corintios, ¿verdad? Estamos en Pedro. Vamos a entrar a Pedro. Pero lo que quiero mostrarles aquí es cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra reacción. ¿Qué es lo que piensa Pedro en cuanto al tema de las cosas del fin? Esto, para ilustrarlo, es como cuando Pablo llegó a Atenas. Y dice la Biblia que en Atenas había muchos filósofos y no les interesaban las cosas comunes, las cosas normales. Ellos siempre querían saber y aprender algo nuevo, algo nuevo. Y a veces en muchas iglesias hay gente que tiene esa misma actitud. Quieren meterse en las novedades, quieren meterse en cosas nuevas, hablando de la profecía, hablando de la segunda venida de Cristo, hablando del arrebatamiento, que son obviamente cosas importantes en la palabra, pero a veces nos metemos tanto en eso que nos olvidamos del aspecto práctico. Primero, Pedro no se obsesiona con el tema de las cosas del fin. En segundo lugar, y lo ven ahí en su pantalla, tampoco adopta una pose o una actitud de sábelo todo. Y vaya que Pedro sabía bastante, porque aprendió del mejor. Aprendió directamente del Señor Jesucristo. Y no solamente aprendió la teoría y la doctrina. Cuando Pedro escribe su carta y Juan también, ellos dicen, nosotros vimos. Pedro, Jacobo y Juan fueron escogidos por el Señor Jesús para ser testigos de la transfiguración. Pedro vio a Moisés y a Elías dialogando con el Señor Jesús. Y eso ya les hablé un poquito de la fiesta de los tabernáculos. Entonces Pedro, como buen judío, dice, Señor, ¿quieres que hagamos aquí 3 enramadas? Porque aquí está tu presencia. Aquí está tu tabernáculo entre los hombres. O sea, Pedro sabe mucho de esto, pero nos lleva a un aspecto práctico. No se obsesiona con las cosas del fin, no toma una actitud de sábelo todo. Lo que Pedro hace es darnos pasos prácticos para nuestra vida, sabiendo muy bien lo que significa el fin. Y aquí es donde comenzamos a leer. Verso 7. Dice de esta manera, mas el fin de todas las cosas se acerca. Cuando Pablo dice, luego el fin, y Pedro acá dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, ellos están pensando en la misma cosa, ¿Y qué es lo que hace Pedro? Bueno, nos da una exhortación. Dice, sed pues sobrios y velad en oración. No dice, bueno muchachos, aquí les voy a enseñar cosas que nadie ha oído. Cosas que solo yo, el gran apóstol Pedro, conoce. No. Dice, el fin de todas las cosas se acerca, seamos sobrios. Sobrios, lo contrario de la sobriedad, pues es la embriaguez. Y alguien pensará, pues yo no tomo, yo soy cristiano. Muy bien, pero una persona puede estar embriagada de religión. Puede estar embriagada de escatología, de profecía, de las cosas del futuro y de otras cosas. Seamos sobrios. Dice, y velad en oración. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente amor. El fin de todas las cosas se acerca. Tengan amor. Tengan amor. Porque el amor cubrirá
multitud de pecados. Y luego en el verso 11, porque el fin de todas las cosas se acerca, dice, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. El fin de todas las cosas se acerca. Compra papel a granel. No dice eso. Compra bastante gel antibacterial. No dice eso. Ahora, hay que tomar siempre las precauciones, pero estamos viendo lo práctico que Pedro nos presenta. Verso 9, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Verso 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A cada creyente, Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades, capacidades. A algunos les ha dado el talento de la música, la pintura, la contabilidad, las cuestiones manuales, cosas que hacen en la fábrica donde trabajan. Cualquier don, cualquier talento, cualquier habilidad que has recibido, la has recibido de parte de Dios. Y la exhortación es, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque esa habilidad que tienes para hablar otro idioma, esa habilidad que tienes para destacar en tu trabajo, esa habilidad que tienes para cuidar de tu familia, etcétera, todo es una gracia de Dios. Todo es una gracia de Dios. Entonces, y Dios te lo dio para servir a otros. Eso significa ministrar. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Después en el verso 11 dice, si alguno habla, por ejemplo, aquellos que tienen el don de la palabra, la habilidad para hablar. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y hay un propósito, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Todo lo que hacemos debe ser para glorificar a Dios. Lo que haces en tu trabajo, tú debes ser el mejor trabajador, como testimonio vivo de la gracia de Dios. Lo que haces en tu casa, debes hacerlo de la mejor manera. Lo que haces en tu escuela, tus tareas, tus exámenes, todo tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Estás pensando en algún noviazgo? Muy bien, que sea para la gloria de Dios. Que todo sea para que Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando estamos para entrar en las cosas del fin, un poquito, solo para tener un ejemplo y entender lo que Pablo dice acá en 1 Corintios 15, 24, cuando dice, luego el fin, cuando estamos para entrar en eso, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debe ser nuestra reacción? Bueno, ya nos lo dijo Pedro, seamos sobrios, velemos en oración, tengamos ferviente amor, estemos dispuestos para hospedarnos unos a otros, usar los dones y talentos que Dios nos ha dado para servir a los demás. Imagínense, llegamos con Pedro y le decimos, Pedro, háblanos de las cosas del fin, porque tú anduviste con el Señor Jesús, tú escuchaste su sermón en Mateo 24 y 25 y todo eso de la segunda venida y las señales y todo, háblanos de eso. Muy bien, Pedro diría, primero tengan amor. Primero usen los dones y talentos que Dios les ha dado para servir a otros. Sean hospitalarios, etcétera, etcétera. Muy bien. En la Biblia, la resurrección es un hecho. Aquí estoy para que lo pongan ahí en su pantalla, en el punto 4. La resurrección es un hecho y vamos a ver algunos versículos ahora
En la pantalla van a aparecer solamente el nombre de los versículos, el nombre del libro y el capítulo, no va a aparecer el versículo. No quise usar este tiempo. Pero en el libro de Job, y aquí busco el libro de Job, el capítulo 19, además que este es un pasaje muy, muy conocido para muchos cristianos. En el libro de Job, Job vivió en los días de Abraham. Él tenía la esperanza en una resurrección física. Y él dijo estas palabras: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job tenía la esperanza en una resurrección corporal. No sabía cuándo, no sabía cómo, solamente sabía que un día él iba a resucitar. El profeta Isaías, en Isaías 26, 19, Isaías vivió entre 700 y 800 años antes de Cristo y también tenía la misma esperanza en la resurrección. Dice en Isaías 26, 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Así era la convicción del profeta Isaías, que un día los muertos iban a resucitar. Daniel, ahora Isaías está hablando y pensando en su pueblo, en Israel, pero ellos sabían que la gente iba a resucitar. Ahora el profeta Daniel, en el capítulo 12, los versículos 2 y 3 también nos hablan de algo semejante. Daniel vivió alrededor del año 605 antes de Cristo y profetizó la resurrección, y aquí algo interesante, Daniel profetizó la resurrección de buenos y malos. No dijo, solo los buenos van a resucitar. Daniel habló de que resucitarían los buenos y los malos. Dice de esta manera Daniel 12, versos 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vuelvo a leer el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No está hablando solo de la resurrección de los buenos, también de los malos. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el verso 24 al 29. Juan capítulo 5, versos 24 al 29. El Señor también habló de la resurrección de buenos y malos. Buenos y malos. Dice, comenzando en el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hago un pequeño paréntesis aquí. El Señor Jesús está diciendo que cuando una persona oye su palabra, en este sentido, oír implica obedecer. Si oye su palabra, dice, y cree al que me envió. Creer es indispensable. Entonces dice, tiene vida eterna. No dice tendrá, no dice tendría, podría tener, no. El Señor Jesús lo da como un hecho. Si oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación.
mas ha pasado de muerte a vida. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora, quiero detenerme aquí un momento. Esto ya lo había mencionado la semana pasada, pero aquí me voy a detener. Miren las palabras del Señor Jesús. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. En este verso 25, cuando está hablando de los muertos, no está hablando de los que están en la sepultura. Está hablando de los muertos vivientes. Cada persona que desciende de Adán nace muerto, nacemos muertos. Nacemos sin la vida de Dios en nuestro ser. Entonces, el Señor Jesús se está refiriendo primero a todos los que están allí oyéndole. Y por ende, pues a cada persona hoy en día. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Vamos a entender mejor este versículo con la lectura del 27 y 28. 28 y 29. Tengan paciencia. Dice el 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, tiempo futuro. Miren el 25. Viene la hora. Miren el 28. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El 25 no habla de los que están en los sepulcros. Habla de la gente que no ha nacido de nuevo, de la gente que no tiene al Señor Jesús como su Salvador personal. De eso habla el 25. Pero el 28 habla, y ahí lo dice categóricamente, de todos los que están en los sepulcros. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y, verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los que están en los sepulcros, buenos y malos, llegará el momento en que oirán la voz del Señor y serán resucitados. Unos para vida, otros para condenación. Esa es la diferencia entre los versos 25 y 29. ¿Y cuál es la solución para los que tenemos vida física? Dice el verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Para tener la vida y tener garantizada la resurrección de tu cuerpo, necesitas una relación viva con el Dios vivo. No necesitas mi iglesia. No necesitas mi religión. No necesitas mis costumbres o tradiciones religiosas. Necesitas oír la voz de Dios. La voz que habla siempre a tu corazón, que habla siempre a tu conciencia. Oír su voz y creer en Él. Creer en Jesús. Así dice la Biblia. Así tan sencillo. Esa es la solución para tener garantizada la resurrección para vida. Todos los muertos
van a resucitar. Pero unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Otro pasaje que quizá puedan ver ahí en su pantalla es Oseas 13:14. Y Oseas 13:14. Oseas es un profeta, fue un profeta que también habló de la resurrección. Y profetizó que aquellos que Dios resucite para vida no volverán a morir, porque Él va a destruir la muerte. Él va a destruir la muerte. Miren lo que dice en Oseas 13:14. De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Otra vez. De la mano del Seol los redimiré. El Seol era la sepultura. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. De manera que este profeta Oseas está profetizando que aquellos que Dios resucite no volverán a morir, porque Dios va a destruir la muerte. Ahora, les dije en el punto 4 que la resurrección es un hecho. Y ahora avanzando, quiero mostrarles que Dios tiene su propia teología sistemática. Dios tiene su propia teología sistemática. Todo lo que dicen los comentarios bíblicos y las teologías sistemáticas, todo eso son escritos más que excelentes. Y todo buen estudiante de las Escrituras hará bien en leer e investigar esos libros, los comentarios, las teologías, tenerlos ahí en su biblioteca como libros de referencia. Pero Dios tiene su propia manera de organizar su doctrina, su propia manera. Muchos estudiantes serios de las Escrituras de repente encuentran una palabra, una expresión, un pasaje en la Escritura que se les hace difícil y rápido, vamos al comentario. Vamos a ver un libro, ¿qué nos dice? Y estamos leyendo y llegamos al punto y no dice nada. Simplemente pasan por alto la frase, la palabra, la expresión, no dice nada. Y ahora con la facilidad del Internet, vamos al Internet y está igual. No dice nada de lo que nos interesa saber, de la explicación que queremos. Bueno, Dios tiene su propia teología. Hace muchos años, al aprender cómo estudiar la Biblia, alguien nos enseñó que el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. Cuando no entiendo algo en un pasaje de la Escritura, sigo leyendo y ahí está la respuesta. El mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. Dios tiene entonces su propia teología. Ahora, en su punto 6, vamos a ver que Dios tiene un sistema de sietes. En la Biblia, Dios tiene una forma propia de enseñarnos, usando y con mucha frecuencia un sistema de sietes. Y de esta manera podemos ver en la Biblia que se habla de 7 dispensaciones, 7 juicios, 7 bautismos, 7 pactos, etcétera, etcétera, y 7 resurrecciones. 7 resurrecciones. Ahora, 5 de esas resurrecciones son literales, para que tomen nota. 5 son literales. Una es espiritual. Una es nacional. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las 7 resurrecciones mencionadas en la Escritura? Y en este momento solo me queda tiempo para hablarles de la primera. Y tenemos el tiempo porque es lo que estamos aprendiendo aquí en 1 Corintios, capítulo 15. La primera de estas resurrecciones es la resurrección
de Jesucristo. Primera a los Corintios capítulo 15 es el pasaje definitivo que nos habla de la resurrección de Cristo. Ahora, en el libro de Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo nos habló de un evangelio completo. Dice de esta manera: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito, maldito, maldecido por Dios. Entonces, el evangelio, en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, consta de 4 cosas: que Jesucristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 2 veces se dice conforme a las Escrituras: muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo conforme a las Escrituras. No fue un accidente, no fue algo que se le haya pasado a Dios, todo estaba planeado desde la eternidad. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es el evangelio completo. Y cualquier otro evangelio, como acabamos de leer en Gálatas 1, 8 y 9, es anatema. Es un evangelio diferente. La resurrección de Jesucristo es la roca angular de toda la fe cristiana. Y cualquier otra resurrección depende de esta. Si Cristo no resucitó, no hay ni 2, ni 3, ni 4 resurrecciones. No hay ninguna resurrección que sea válida. La resurrección de Jesucristo, de ahí depende cualquier otra resurrección. La salvación del alma depende de la fe en la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo ha sido la mayor noticia anunciada por ángeles desde la tumba. Imagínense, la mayor noticia anunciada por ángeles desde la tumba. Esto lo leemos en Lucas 24, versos 5 y 6, donde dice: y como tuvieron temor, aquí el contexto tiene que ver con las mujeres que llegaron el domingo por la mañana para ver el sepulcro donde estaba Jesús y no hallaron a nadie y solamente vieron ahí 2 varones con vestiduras blancas. Y dice otra vez el verso 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. La mejor noticia. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento está garantizada por la resurrección de Jesucristo. Entonces, la primera resurrección es la resurrección de Jesucristo. La segunda resurrección es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Déjenme tomar 2 o 3 minutos más para avanzar un poquito con esto. Solo 2 o 3 minutos, o 4. Vamos a ver el pasaje de Mateo capítulo 27, versos 50 al 53. Y aquí sí quiero pedir que se ponga en la pantalla, porque es muy importante leer lo que dice. Comenzando en el verso 50. Dice de esta manera: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Estamos en Mateo 27, Jesús está crucificado, ya son alrededor de las 3 de la tarde y ahí el Señor Jesús entrega el Espíritu. Ahí muere. ¿Y qué sucedió? Dice el verso 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Eso es algo raro. Sigo leyendo. Y la tierra tembló. Hubo un terremoto en ese momento. Sigo leyendo. Y las rocas
se partieron. Verso 52. Y se abrieron los sepulcros. Ahora, uno puede pensar, claro, si hay un terremoto en cualquier lugar y el terremoto ocurre ahí por donde está el panteón, pues se van a abrir las tumbas. Claro que sí. Pero miren, se abrieron los sepulcros, estoy en el verso 52, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Eso no es común. Jesús murió, tiembla la tierra, se abren los sepulcros y resucitan los muertos. Muchos cuerpos de santos, hay que poner atención a esto, no era cualquier muerto, eran personas que creían en Jehová Dios en el Antiguo Testamento. Cuerpos de santos, eran santos del Antiguo Testamento. Ahora, no dice todos, dice muchos, no todos. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Verso 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él. O sea, cuando Jesús murió, hubo un temblor, el velo del templo se rasgó, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, etc. Después de la resurrección de él, entonces estos santos que resucitaron, dice el verso 53, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense un terremoto aquí en Saltillo o en la ciudad donde tú estás oyendo y se abren los sepulcros y se aparece gente que tú conoces. Tu abuelito, el papá de tu abuelito, tu bisabuelo, y se aparece. Esto es algo raro. Resucitaron cuando Jesús resucitó. Porque dice ahí claramente en el verso 53, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Y ahora nos vamos a quedar aquí con una pregunta. ¿Dónde estaban esos santos? Claro, en la tumba decimos, porque se abrieron los sepulcros. Sí, pero ¿dónde estaban sus almas? El alma tuvo que viajar y entrar en ese cuerpo y resucitar. Y de hecho, si tuviéramos la tecnología, haríamos una película de 1 minuto donde el polvo empieza a juntarse hasta formar un cuerpo y ver cómo el alma entra y resucita. Hay una película de la Biblia que habla de eso, pero nosotros no la tenemos. Y además nos vamos a quedar aquí. ¿Dónde estaban las almas de estos santos que resucitaron cuando Jesús resucitó? ¿Dónde va a estar tu alma si mueres en este momento, en cualquier momento? ¿Dónde irá tu alma? Vas a resucitar, pero ¿vas a resucitar para vida o vas a resucitar para condenación? Todo depende de que oigas la voz de Dios y creas en tu corazón, creas en Jesucristo. No importa qué iglesia tengas, evangélica, protestante, católica, no importa qué iglesia tengas. Lo importante es que oigas la voz de Dios y creas en Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección. Que Dios te bendiga.
Y hermanos, para terminar este devocional de los cantos, vamos a repasar otra vez el canto, canten Hosana. Cantemos, hermanos, para terminar esto. Canten Hosana en toda la tierra, canten Hosana en las alturas, canten Hosana con el corazón, canten Hosana en su presencia, porque eres digno, porque eres digno. Porque eres digno, oh Dios. Canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, porque eres digno. Porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Hosana al Rey de Reyes, canten Hosana al Príncipe de Paz, canten Hosana al Hijo de Dios, canten Hosana todos al Cordero, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno. Pues qué lástima que ya se acabó. Lástima que terminó el programa de hoy. Pero la próxima ocasión, la próxima semana, si Dios permite, si Cristo no viene antes, aquí estaremos para grabar y compartir con ustedes este servicio. Ojalá que estos cantos puedan llenar nuestro espíritu, puedan llenar nuestra alma, como este que dice, canten Hosana. Y por esa razón se dividió en dos partes, porque el hermano Hilario me explicaba que es muy largo, 6 minutos, pero Dios merece lo mejor, ¿sí? Entonces, por esa razón lo dividimos en dos. Y quiero recordarles, ya para terminar, sigan orando por nuestra hermana Chantal Ramírez, por favor. Es un asunto físico, pero Dios tiene el control. Entonces, que oren por ella. Chantal, Sergio, les amamos. Hermanos, Dios les bendiga. Hasta luego.
Jesús.